En una Roma agitada por tensiones entre patricios y plebeyos, donde las ambiciones políticas chocaban con las antiguas tradiciones republicanas, nació en el año 100 a.C. un niño que cambiaría para siempre la historia del mundo: Cayo Julio César. Provenía de una familia patricia, los Julios, que afirmaban descender de Eneas y por tanto de la diosa Venus. Sin embargo, la gloria de su linaje no se correspondía con una gran riqueza, ni con una influencia política destacada en aquel momento. Su tía Julia estaba casada con Cayo Mario, el célebre general populista que reformó el ejército romano, lo cual marcaría profundamente la perspectiva del joven César. Durante su juventud, Roma era un hervidero de conflictos sociales. La lucha entre los partidarios del Senado, conocidos como optimates, y los populares, que representaban a las clases bajas, definía la política de la época. Cuando Sila, líder de los optimates, tomó el poder, César se vio en peligro por sus vínculos familiares. Rehusó divorciarse de su esposa Cornelia, hija de un enemigo de Sila, desafiando así una orden directa. Esto lo obligó a huir de Roma, iniciando un período de exilio que lo llevaría a viajar por Asia y aprender de culturas extranjeras, consolidando su carácter y habilidades. Fue durante este tiempo que, capturado por piratas en el mar Egeo, mostró una temeridad sorprendente. Exigió que aumentaran el rescate exigido por él y prometió que una vez liberado, regresaría para crucificarlos a todos. Cumplió su palabra, dejando claro que su ambición era tan inquebrantable como su sentido de la autoridad. A su regreso a Roma, comenzó su carrera política. Se formó como orador y abogado, ganando reconocimiento por su elocuencia y carisma. Su ascenso fue rápido, impulsado tanto por su audacia como por una habilidad inusual para conectar con las masas. Su imagen cuidadosamente cultivada, siempre elegante y consciente del impacto de su presencia, lo convirtió en una figura magnética. Su paso por cargos menores, como el de cuestor en Hispania, le permitió vislumbrar el poder del ejército como herramienta política. César era ya un hombre con una visión: reformar Roma y consolidar su propio destino. El joven idealista se transformaba lentamente en un estratega meticuloso, dispuesto a forjar su propio camino hacia la cima del mundo romano. De regreso en Roma, Julio César comenzó a desplegar su genio político con precisión quirúrgica. No se dejó llevar por la prisa, sino que construyó cuidadosamente una red de alianzas. En el año 63 a.C. fue elegido pontífice máximo, un cargo religioso vitalicio que le otorgaba prestigio, influencia y visibilidad pública. Al poco tiempo, se convirtió en pretor y después en gobernador en Hispania Ulterior, donde aprovechó para saldar deudas mediante campañas militares exitosas. Estas no solo le dieron botín, sino también la lealtad de soldados y el aura de comandante victorioso. Pero su jugada maestra llegó al regresar a Roma en el 60 a.C. Allí forjó una alianza informal que sacudiría los cimientos del orden republicano. El primer triunvirato, junto a Pompeyo, el general más renombrado del momento, y Craso, el hombre más rico de Roma. César aportaba la ambición, el carisma y la popularidad. Pompeyo, el prestigio militar. Craso, los recursos. Juntos dominaron la política romana con una eficacia aterradora. En el 59 a.C. fue elegido cónsul, el cargo más alto de la República. Desde allí promovió leyes populares, distribuyó tierras a los veteranos de Pompeyo y ganó el favor del pueblo. Sin embargo, su mirada iba más allá de Roma. En el 58 a.C. obtuvo el mando proconsular de la Galia. Esta provincia fronteriza sería el escenario donde demostraría su genio como estratega militar y como constructor de poder personal. Durante casi una década lideró la Guerra de las Galias, una serie de campañas que extendieron el dominio romano hasta el Rin y llevaron al colapso de las tribus galas. Cada victoria se acompañaba de relatos detallados que César enviaba a Roma. Los comentarios sobre la Guerra de las Galias, cuidadosamente redactados para alimentar su leyenda. Su fama crecía al mismo ritmo que su ejército, que se volvía no solo más poderoso, sino completamente leal a él. El Senado comenzó a temerlo. Su éxito contrastaba con la creciente inestabilidad interna en Roma. Craso murió en la desastrosa campaña contra los partos, y Pompeyo, cada vez más inquieto ante la sombra de César, se acercó al bando del Senado. La alianza se rompía. Roma se dividía entre los que temían a César y los que esperaban su llegada como una salvación. El enfrentamiento era inevitable. César ya no era solo un general victorioso, era un símbolo de cambio, una amenaza para la vieja república, y un hombre que no pensaba detenerse ante nada. En el año 49 a.C., el Senado exigió a Julio César que disolviera su ejército y regresara a Roma como ciudadano privado. Sabía que obedecer significaba su ruina política, incluso su muerte. Entonces tomó una decisión que lo separaría para siempre de los hombres comunes. Cruzó el Rubicón, el río que marcaba la frontera de su provincia. Con esa acción desató una guerra civil y pronunció, según la leyenda, una frase que resonaría en los siglos:
Alea y acta est. La suerte está echada. Pompeyo, que contaba con el respaldo del Senado y las clases altas, huyó a Grecia. César, por su parte, marchó sobre Roma sin encontrar resistencia. Tomó la capital, aseguró el tesoro y luego lanzó una serie de campañas relámpago que lo llevaron a través del Mediterráneo. Venció a Pompeyo en la decisiva batalla de Farsalia, en el 48 a.C., y luego lo persiguió hasta Egipto, donde su rival fue asesinado por orden del faraón. Allí, César se vio envuelto en una nueva intriga, la lucha por el trono egipcio. Apoyó a Cleopatra, con quien inició una relación personal y política que daría frutos duraderos. Regresó a Roma tras vencer también a los últimos leales a Pompeyo en África y Hispania. Era el hombre más poderoso del mundo romano. El Senado, sin opciones, lo nombró dictador perpetuo. Aunque no abolió formalmente la república, en la práctica gobernaba como monarca. Emprendió reformas profundas, redujo el número de pobres, reorganizó el calendario, introduciendo el calendario juliano, y abrió el Senado a representantes de provincias no italianas. Su visión no era la de un déspota, sino la de un estadista decidido a dar estabilidad a un sistema colapsado. Pero sus métodos, su concentración de poder, su indiferencia por las formas republicanas despertaron el miedo. El 15 de marzo del 44 a.C., los Idus de marzo, una conspiración encabezada por Bruto y Casio, antiguos aliados, lo asesinó en plena sesión del Senado. Creyeron que con su muerte salvaban la República. En cambio, desencadenaron otra guerra civil y el fin definitivo del viejo orden. Su heredero, Octavio, se convertiría en el primer emperador, Augusto, consolidando el imperio que César había construido con espada, palabra y visión. Julio César había cruzado todos los límites. De general a dictador, de reformista a una figura casi divina. Su ambición no conocía fronteras, pero su legado trascendió incluso su muerte. El mundo nunca volvió a ser el mismo después de él.